ovulación. Hay muchas formas de hacer el diagnóstico de ovulación. Una forma es por medio de la temperatura basal. Es una forma artesanal que antes se usaba, hoy ya yo personalmente no la uso porque prefiero la ecografía. Después tenemos la evaluación preovulatoria de LH. A medida que el folículo, que yo le expliqué, que se recluta tempranamente y que va creciendo hasta que termina rompiendo y liberando el ovocito, va aumentando una hormona que es el estradiol. Donde la hormona esa llega a un determinado nivel, pica la hormona, el estradiol, y hace que pique esta hormona que es la LH, que es la que después termina induciendo la ruptura del folículo para que se libere el ovocito. Si yo doso los niveles de LH, puedo determinar que la paciente va a ovular. Pero ¿qué pasa? La LH pica 2 días casi antes de la ovulación, o sea que tampoco está en escena. La biopsia de endometrio no se utiliza más para fechado endometrial, y después está lo que es la ecografía periovulatoria, que es lo que en la práctica diaria me gusta más a mí. Obviamente, al tener un ecógrafo es lo más fácil de ver. O sea, es una ecografía basal, se ve que estén todos los folículos pequeños y se lo va monitorizando a lo largo de todo el mes. Más o menos entre el día 11, 12 o 13 se hace otra nueva ecografía y se ve cuando está el folículo preovulatorio más grande. Entonces yo digo, bueno, este folículo es el que creció, es el que se dominó, es el que se seleccionó para ovular. Una vez que está listo para romper, vos le decía a la pareja que tenga relaciones determinados días, y lo que uno puede hacer es hacer una ecografía posovulatoria para constatar que el folículo rompió y que se ha producido el cuerpo lúteo. Entonces, para mí, el monitoreo ovulatorio es la forma más sensible para diagnosticar ovulación. Y otro, los niveles de progesterona el día 21 y 23. ¿Por qué? Porque después que el folículo rompió, después ya estuvieron relaciones y el folículo rompió, se forma esta estructura que yo les expliqué recién que se llama cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a producir una hormona que es estrógeno y progesterona. Si yo doso la progesterona y está alta, por arriba de 3, de 5, puedo decir esta paciente ovuló. ¿Por qué? Porque la progesterona aumentó. Entonces son los distintos tipos o herramientas que tenemos en un consultorio para hacer diagnóstico de si la paciente está o no ovulando. ¿Digamos? Bueno, después tenemos trastornos endócrinos. Como ya les dije, dentro de las alteraciones de este eje, también a veces el mal funcionamiento de ciertas glándulas puede producir estas alteraciones hormonales a nivel del ciclo. Por ejemplo, el trastorno de las tiroides, un hipotiroidismo, una hiperprolactinemia, un hiperandrogenismo, que también produce oligoamenorrea o ausencia de ciclos ovulatorios, y la insulinoresistencia. Con decirle que casi el hiperandrogenismo y la insulinoresistencia va casi de la mano en lo que es este síndrome del ovario poliquístico, que son esas pacientes, como les expliqué, tenían dificultades para reclutar y ovular y que muchas veces se deben a estos trastornos endócrinos. ¿Bien? Con respecto a la reserva ovárica, esa es la otra pregunta que me hacen las pacientes cuando llegan. Martín, ¿cómo está mi reserva ovárica? Primero, ¿qué es la reserva ovárica? Estima el grado de función ovárica y predice la respuesta que va a tener una paciente a un tratamiento de estimulación. ¿Qué significa en castellano? El número de folículos que tiene una mujer en cada uno de sus ovarios. Como yo le expliqué, la mujer nace con un número determinado de folículos desde su vida intrauterina. Cuando llega a la edad, a la pubertad, y se activa la parte folicular, la mujer por lo general tiene un montón de folículos. Pero a medida que los ciclos van pasando y que los años van pasando, esos folículos se van consumiendo. Con lo cual, la reserva ovárica, a medida que el tiempo pasa, va disminuyendo. ¿Cómo se hace la evaluación de la reserva ovárica? Hay muchas formas de evaluarla. Ecográficamente, haciendo un recuento de folículos, viendo cuántos folículos hay por ovario, o utilizando el dosaje de hormonas a nivel basal. Hay unas hormonas que me pueden decir cómo está funcionando el eje ovárico y eso me va a decir si el ovario está funcionando o no está funcionando óptimamente en cuanto a lo que es la reserva ovárica. Y algo que está muy de moda y que todas las mujeres nos lo piden en el consultorio es el dosaje de la hormona antimuleriana. ¿Qué es esto? Cada microfolículo produce pequeños niveles de antimuleriana. En su suma total nos da un valor X. Si ese valor está por arriba de un determinado valor, es que está bien, y si está por debajo, es que está mal. Y algo que es muy importante que sepan es que la hormona antimuleriana, ni ninguna de las técnicas para determinar reserva ovárica predice embarazo. Es decir, habla de número, no habla de calidad. Porque a veces se puede tener muchos y no ser de tan buena calidad, y a veces podemos tener reducido número de folículos con una hormona antimuleriana que es un poquito baja,
y aún así esa mujer puede lograr un embarazo, porque depende de la calidad de los ovocitos y no de la cantidad. ¿Y ustedes lo recomiendan hacerse? Depende a quién, por eso digo, yo no sé, a ver, un ejemplo. Paciente de 39 años, pongamos un ejemplo, 39 años, le hago una ecografía y encuentro que un ovario tiene 5 microfolículos y 3 en el otro. Por ahí no se la pido la antimuleriana, porque yo puedo estimar ya la respuesta que va a tener a una estimulación sin pedirla, y es probable que si la pido esa hormona esté bajita, y no significa nada, porque que esté baja no significa que no se va a embarazar, significa que el número que tiene de folículos está disminuido, pero no que no se va a embarazar. Y por ejemplo, lo usan, ponele, yo tengo 36 años, Sí. y no sé, evalúo, no sé si esperar 2 años más para Eso, tener ahí está, mi hijo. perfecto, entonces vos me decís... Para decir, me hago ese estudio, me decís, sí, no, te conviene ahora porque vos tenés bajo, Perdón, o ¿puedo no. contar Sí, algo? sí. Mira, siempre como decimos, todos estos son valores pronósticos, ¿sí? No hay Sí. nada que te haga un diagnóstico. No, y seguro, con respecto a pero los bueno. folículos, yo siempre hago el ejemplo común de, imagínate una pileta llena de pelotitas, ¿sí? Así es cuando vos nacés. Mes a mes, cuando vos vas haciendo tu ciclo, esas pelotitas van bajando, 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 bajando. Tenés la rayita como la de la nafta, que dice 35 años. Ya a partir de esos 35 años, las pelotitas que van quedando ahí abajo no son las mejores que tenemos a los 20, a los 25 y a los 30. Y las que están en el fondo de todo, en realidad tienen menos calidad, ¿sí? Entonces, un poquito de la antimoleriana te va hablando, es un pronóstico, ¿sí? Porque, a ver, siempre número, ¿no? es un número, Claro, no te pero va a bueno, decir yo sé que hay tenga personas dos que folículos. por ahí tienen más alto o menor, por ahí una de 34 que no debería estar en la estadística, por ahí tiene rebajo. Puede y ser. por ahí yo que tengo Ah, eso 36 puede. tengo re alto. Es un dato muy importante. Pero, Para eso ¿se sirve la usa antimoleriana. o no? Sí, sí, que se usa y mucho se usa. ¿Es un análisis de sangre? Es un análisis de sangre. Ah, Pero, sí. bueno, es muy interesante lo que dijiste. Viene una paciente que no está buscando embarazo. Entonces vos decís, ¿qué edad tenés? 35 años. Y le haces una ecografía y ves que tiene un recuento de folículo un poquito bajo. Y le pedí una antimoleriana y viene al límite. Entonces vos a esa paciente lo que le decís, le aconsejás, le recomendás que criopreserve ovocitos. ¿Por qué? Porque su aparato folicular está a un nivel, como te decía el doctor, medio al límite. O sea que no tiene tanto resto en número como para seguir, digamos, esperando tranquilamente. Posiblemente sí, pero por ahí vos ya le vas aconsejando. Ahora viene esta misma paciente, 35 años, y que tiene un montón de folículos cuando le haces la ecografía y le pedí el doctor de antimoleriana está re alta, vos le decís, bueno, en número, en la cantidad de folículos que vos tienes, tu potencial de fertilidad es muy bueno. Le aconsejaría igual criopreservar, posiblemente también, pero ¿por qué? Porque el factor edad también altera la calidad, no solo la cantidad, sino también la calidad. Yo le diría, si vos vas a buscar a los 39 años, es preferible que congele o criopreserves un ovocito de 35 que uno de 39. Ahora, si vos me preguntás si en 2 años vas a tener material folicular en una paciente que tiene muchísimos folículos, lo más probable es que sí tenga, pero no es tanto así la calidad. Por eso, no sirven todo, no sirven como métodos de diagnóstico, pero hay que pedirlo puntualmente en cada una de las pacientes que realmente ¿Y amerita la ecografía es una en particular o es la la que ecografía uno tiene que hace ser una de control? ecografía transvaginal basal. Basal es una ecografía que se hace entre el día 2 y cuarto o quinto del ciclo. Tenés que estar menstruando porque es el momento en que el ovario está más basal. Están todos los folículos pequeños y ningún folículo se ha reclutado y se ha seleccionado para ovular. Entonces eso es lo mejor, hacerlo lo más temprano posible y que se cuenten uno a uno la cantidad de folículos Pero que si hay. estás menstruando, ¿cómo te la Es el momento que hay que hacerlo. Sí, es Está de... bien, tenemos Es lo ideal, la ese ecografía, momento. es una ecografía transvaginal común, la que haces seriada, que siempre cuando pedís el turno te va a decir fuera de tu ciclo. Sí. Esta decimos específicamente con el ciclo. recuento de Sí. microfolículos. Recuento y medición Se hace de del 2 al cuarto, Claro, quinto lo día, mismo, no hace lo falta ir mismo el primero. pasa, perdón, lo mismo pasa con el examen que se hace de sangre, El no sé basal si es también. estradiol, FSH, LH y estradiol, que son para las evaluar hormonas, reservorio. ¿no? También, es se basal. hace del tercero al quinto Exactamente día. igual. Y hay una que se hace en un horario muy temprano. Esa es la prolactina. La prolactina
que es una hormona que la pedimos siempre dentro del estudio hormonal básico, pero una hormona para ver cómo está funcionando el eje prolactínico. Todo lo que es generalmente La pedimos de hormonal 4. lo pedimos en un estado, en un horario bien temprano. Por un ciclo circadiano, el ciclo circadiano, ¿sí? A medida que vos te despertás, obviamente que hay que ver el ritmo que vos tenés en tu vida, cuando vos te despertás, todo tu aparato es cuando se despierta y empieza a activarse. Entonces, por lo general, todo lo que es hormonal se recomienda entre las 7, 8, 9 de la mañana. Sobre todo el cortisol. Sí, Perdón, conviene a una el cortisol es paciente, muy importante pedirlo más alto. ¿Sí? conviene a una paciente, por ejemplo, de 30 años que haya tenido una anexectomía unilateral, pedirle antimuleriana para menopausia. Sí, totalmente. A ver, si vos, te doy un ejemplo, vos tienes una paciente que como dice el doctor, le sacaste un ovario, se quedó un solo ovario. Obviamente va a ser muy importante determinar cómo está la reserva ovárica de ese único ovario que le quedó, es importantísimo. ¿Por qué? Porque sobre todo si una paciente muy joven, que le realizaste una anexectomía de un solo lado y le quedó un solo ovario, y hoy esa nena por ahí tiene 18 años, 20 años, no está buscando embarazo, pero es muy importante al que el ginecólogo la asesore de evaluar su reserva ovárica y eventualmente hasta de criopreservar ovocitos. Sobre todo, por ejemplo, en una paciente que perdió un ovario, que es muy raro, pero que puede pasar, por ejemplo, con una endometriosis. Esa paciente, teniendo en cuenta que puede hacer otra endometriosis, de nuevo en el otro ovario, por ahí aconsejarle evaluar la reserva ovárica es muy bueno. Y pedir una hormona antimuleriana también es importante, pero saber que puede venir un poco más disminuido, más baja para la edad, porque al sacarle un ovario, la reserva ovárica está casi disminuida a la mitad. O sea, también es importante. Con respecto a lo que dijo, obviamente que es importante, ¿sí? Tu pregunta también va un poco al cruzar la General Paz. Es un detalle, ¿sí? A lo que es la reserva ovárica, un ovario. Es muy común cirugías abdominales, urgencias, ¿sí? Donde vos tratás la urgencia, ¿sí? Obviamente que uno como ginecólogo, uno que se dedica a hacer fertilidad, ¿sí? Trata de preservar el ovario. Pero la realidad es que la urgencia dicta la urgencia. Tenés una cosa es el quiste hemorrágico con una urgencia, un quistecito que uno lo puede quemar, y otra cosa que viene con una ruptura de un vaso importante, y la verdad que el médico en el momento es como cuando uno hace una cirugía de una urgencia, ¿sí? Ve la salud de la paciente, después vamos al estético, después vamos a la parte reproductiva. ¿Sí? Obviamente que uno, por lo menos yo me dedico a hacer cirugía, el doctor sí me conoce, trato de preservar la fertilidad, pero hay veces donde no hay manera, ¿sí? Entonces vos sí, obviamente vas a tener con esa paciente después charla, consejería, obviamente que vas a decirle si es que la seguís viendo, bueno, vamos a hacer un examen, evaluar tu fertilidad futuro, tu reserva ovárica y pensar en criopreservar, ¿sí? Porque la criopreservación no es solo para esta paciente, hay muchas pacientes hoy en día que por actividad laboral no tienen pareja, se recibieron, están en plena actividad y dicen, doctor, la verdad es que yo embarazarme en esta altura de mi vida no quiero. No quiero porque tengo una pareja reciente, recién me recibí, estoy en pleno auge en mi actividad laboral. Y tener un hijo es hermoso, pero no lo tengo planificado hoy, lo quiero planificar para más adelante. Entonces ahí el consejo es, jovencita, lo más joven posible, intentar criopreservar porque la calidad de esa gameta, de ese ovocito, va a ser para la edad que uno criopreserve. Entonces ese consejo sí es interesante, lo más joven o lo más... Pero la técnica esa para criopreservar, cuando te estimulan, yo que tengo los miomas, no se me crecería, me los tendría que sacar primero. No, mira, vamos a esto. Sí, la técnica de estimulación es una estimulación que se hace durante 10 a 11 días. ¿Sí? No vas a tener una estimulación prolongada del estrógeno. Realmente lo que vos estás hablando, ¿qué son los fibromas? Los fibromas, mioma, miofibroma, leiomiofibroma, son tumores benignos. Es el tumor benigno más común que tiene la mujer. Sí, sí, y incluso tengo las mamas también, son fibroadenoma. Son fibroadenoma. Pero que lo que el doctor explicó anteriormente es perfecto, ¿sí? Vos generalmente cuando haces un corte histológico, anatómico, es como cortar una cebolla. Vos sabés que es un músculo, como el útero es un músculo, son fibras que van haciendo esto. Creciendo porque tiene la hormona. Generalmente los fibromas, igual que los pólipos, a partir de los 35 años empiezan a aparecer. No quita de que con 32 años te lo hayan diagnosticado. Porque cuando antes el doctor habló que los 35 años es una edad límite, es una edad límite porque nuestro cerebro manda señales a los ovarios.
es como que el ovario no responde de la manera que uno quisiera, entonces el cerebro manda más señales. Esas más señales hacen que a veces el ovario responda además, hay mayor estímulo, y el útero, vamos a hablar, es como una cerradura. Entonces yo tengo una llave para cada cerradura, pero esta vez mi ovario está mandando muchas llaves, y todas las llaves entran a la misma cerradura, estimula ese lugar y hace que esas células empiecen a crecer. Con un lugar de crecimiento, ¿sí? Empieza a crecer internamente, empieza a hacerse arremolinado, ¿sí? Eso es por un efecto hormonal. Crecen los miomas dentro del útero o dentro de la cavidad del útero, del endometrio, que son los pólipos, ¿sí? Pero a veces lo que el doctor quiere decir que no por estimular 10, 12 días el mioma va a crecer mucho. Puede no crecer. Puede haber un mínimo riesgo, obviamente, cada estimulación. Al aumentar los niveles de estradiol, estas estructuras pueden crecer un poco, pero no tanto como para impedir de hacer una criopreservación eventualmente. De hecho, permanentemente, los miomas son patologías muy frecuentes en los pacientes con problemas de reproducción y las estimulaciones se las hacen iguales y eso no determina que crezcan estos miomas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el factor masculino. Como dijimos, un tercio es de causa femenina, un tercio es de causa masculina y un tercio compromete a las dos partes por igual. Con lo cual el estudio de la reproducción debe hacerse tanto el hombre como la mujer desde el primer inicio de la primera consulta. Para estudiar el hombre es mucho más fácil, porque como vimos recién, a la mujer había que estudiar por un lado la función ovárica, por otro lado la función de las trompas y del útero. En cambio el hombre necesitamos prácticamente, para tener un potencial de reproducción, potencial, como dijo el doctor. No es que te va a decir si vas a lograr un embarazo, pero nos va a decir en dónde estamos parados con respecto a esa muestra de semen. Es pidiendo un espermograma. El espermograma es una técnica de evaluación del eyaculado que se obtiene por medio de una técnica de masturbación con 3 a 5 días de abstinencia. Se lo recolecta en un frasquito de boca ancha, como por ejemplo el que se usa para urocultivo, y esa muestra debe ser procesada en un laboratorio en la primera hora de tomada la muestra. ¿Y qué le van a evaluar al espermograma? Van a evaluar el volumen que tiene de semen y los espermatozoides, la concentración de espermatozoides y cómo se mueven. Eso nos va a decir cómo está, en base a un score que hay y algo que ya está, digamos, publicado, cómo está la muestra de semen y el potencial de fertilidad que tiene ese paciente. Otra cosa que es muy importante es saber que los espermogramas pueden fluctuar. O sea que por ahí el espermograma de un varón puede no ser muy satisfactorio, pero por ahí cuando lo repite de nuevo en un par de meses puede tener un espermograma mucho más satisfactorio. ¿Por qué? Porque los espermogramas pueden ir fluctuando. Y otra cosa que siempre yo les digo a los pacientes es dónde van a hacer el espermograma. Los que hacen espermograma tienen que ser un laboratorio especializado que haga semen, no cualquier laboratorio. Tiene que ser un laboratorio que se dedique al estudio de semen. Bueno, este es el estudio inicial y básico de lo que es un espermograma, y si este espermograma presenta alguna alteración, después le podemos pedir también al varón estudios más profundos para estudiar las alteraciones del semen. Pero esto sería más o menos un espermograma básico. Bueno, continuamos un poquito con respecto a lo que es la fertilidad, con todos los factores que venimos hablando. La última parte, pero no la menos importante, sí, que es la nutrición. No que sea nutricionista ni que esté muy flaco, pero bueno, vamos a hablar un poquito de nutrición y fertilidad. Todo tiene un poquito que ver con todo, ¿sí? Con respecto a lo que decía anteriormente, la parte de vida son importantes. Los hábitos de vida son todos los hábitos, obviamente. La parte de la nutrición también tiene una relación muy profunda con los trastornos endocrinológicos, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que hay pequeñas alteraciones. Y la masa grasa. La masa grasa actúa tanto en la regulación hormonal. Tenemos pacientes que pueden tener un sobrepeso, o tenemos la paciente del otro lado que la vemos, la que va al gimnasio todos los días de la semana, súper ejercitada, sin una gota de grasa. Los dos extremos, como todo en la vida, los extremos no son buenos, ¿sí? Entonces tenemos la paciente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad. Esa obesidad hace que haya una alteración en lo que es el cortisol. El colesterol es la base para toda sustancia o para toda la producción de hormonas, ¿sí? Entonces, el colesterol, ¿qué pasa? Cuando tenemos una paciente obesa, con sobrepeso, no todas, ¿sí? Pero lo que tienen es un atrapamiento de este colesterol.
y ese colesterol impide que haya una producción hormonal normal. Después también tenemos de que ese colesterol atrapado de esa paciente con sobrepeso produce algo que el doctor habló anteriormente. Vos lo habéis hablado anteriormente, ¿no? Lo que es la insulino resistencia. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y también tenemos la paciente la que es hiperflaca, súper entrenada, que al contrario, no tiene el brazo. Entonces me viene, doctor, la verdad que yo hace 5 meses que no me estuvo. Como también me viene la paciente obesa diciéndome lo mismo. Doctor, simplemente hace 5 meses que no me estuvo. Entonces, a vamos a esto, con un simple dato, es cambiar los hábitos. A la paciente que tiene una actividad, y tampoco es la hiperprofesional que va al gimnasio todos los días. Muchas veces se pasa de que el cambio de hábitos, como el hecho de bajar de peso, solo el 10% del peso corporal. Ya la mujer quiso volver de más. De por sí es una paciente que puede tener unos kilitos más, solo que estamos hablando de una chica de unos 30 años, 1,60 m, 65, que viene con 80, 90 kilos. Es una masa muy importante de pacientes que vienen con ese estereotipo. ¿Sí? Y el hecho de bajar un 10% del peso corporal, que uno lo traduce en 9, 8, 9 kilos, hizo que la paciente de por sí haya mejorado la tensión arterial. Hizo que la paciente empiece a regular su ciclo. Esa regulación de su ciclo significa que empieza a menstruar. Empezó a menstruar significa que empieza a ovular. Y empezó a ovular significa que tiene la capacidad reproductiva nuevamente funcionando. Ahora vamos para el otro lado. La paciente que hace mucha actividad. Lo que antes tenemos un sobrante que no se puede utilizar, ahora tenemos un déficit, que se corrige simplemente modificando su hábito nutricional. Aumentando el tenor Y grasa. después también tenemos la paciente que dijo, doctor, me encontré con unos kilitos más y empecé a hacer 2 veces por semana actividad. Y empieza con estas alteraciones también. Porque no solo es la paciente que tiene una hiperactividad o que va al gimnasio todos los días, sino es esa paciente que modificó su hábito y su conducta. También se puede presentar estas alteraciones. Bueno, como habíamos dicho, por los extremos como todo hábito en la vida, ¿sí? Cualquier extremo no es lo aconsejable. Tanto en las mujeres produce ciclos de anovulación, como en el hombre produce disminución de la testosterona. Obviamente que el bajo peso llegamos a la anovulación. Lo que habíamos hablado anteriormente, el hecho del 10% de la grasa central y del peso total, la recuperación o disminución de ese 10%, ¿sí? Ya sea en un paciente obeso como en un paciente con bajo peso, va a hacer una regulación de su ciclo. Bueno, dice que una buena alimentación debe ser suficiente, completa, armónica, adecuada. Generalmente un poquito más que con estas palabras, me centraré mucho. El hábito alimentario tiene que ir con una conducta de vida, ¿sí? El hábito alimentario es un factor o un causante también de causa de esterilidad, ¿sí? Porque tenemos no solo lo que es la alimentación, también tenemos factores como puede ser el alcohol, factores como puede ser el tabaquismo, ¿sí? Estudios, aparte estudios recientes, y esto fue publicado no hace menos de 2 o 3 meses, el hecho de, está muy de auge la comida chatarra, ¿sí? Vemos casas de comida rápida, casas de hamburguesas, papas fritas, pizzas en todos lados. Eso ya está demostrado que lo que produce es la cantidad que tiene de grasas no saturadas, de sodio, ¿sí? Lo que produce son radicales libres tóxicos que producen una alteración tanto en los espermatozoides como en los ovocitos, disminuyendo la calidad. Muchas gracias. Ahora las preguntas. Te hago, si vos tenés por la menstruación está todo bien, ciclos regulares, 4 días, nunca tuviste ningún problema. Y el mioma está para afuera y el único problema sería la edad, la reserva ovárica. No, pero vuelvo al punto. A ver, hay pacientes que... La reserva ovárica hay que evaluarla. Hay pacientes que tienen 37 años y tienen una muy buena reserva ovárica. Y también otro estudio que es importante, que no lo pusimos aquí dentro, son otro estudio de reproducción, y el estudio para ver la permeabilidad de las trompas. Un estudio que se llama histerosalpingografía, que nos Sí, permite... pero me dijeron que es horrible. Sí, es molesto. Pero acá en diagnóstico médico lo hacen muy bien. Analgésico y no hay ningún problema.
No, en realidad Debería una- ser con anestesia total, directamente. No, un estudio es molesto, pero con una buena preparación y con un antiespasmódico, un analgésico, tiene muy buena tolerancia. Y lo que nos permite evaluar por la histerosalpingografía es la cavidad uterina por dentro, cómo está, y a su vez la permeabilidad de las trompas para ver si las trompas están permeables. Imagínense que las trompas son como un puente que va a comunicar el ovocito, ese que está liberando el óvulo, el ovario, y el espermatozoide que está ascendiendo. Se tienen que encontrar los dos en la trompa. Si las trompas no están permeables, no tienen posibilidad de encontrarse. Entonces, dentro de los estudios iniciales de la pareja de reproducción, la histerosalpingografía es un estudio importante. Porque vuelve al punto, a veces hay parejas que están 1 año, 2 años, 3 Pero años. eso se hace después de que empezaste a buscar y no quedás, no se hace antes. No, a ver, por eso, uno dice, ¿cuándo vamos a diagnosticar que una paciente tiene un trastorno de reproducción? Después del año que está buscando. O en una paciente de más de 35 años o que tiene antecedentes. Claro, pero el de la reserva ovárica te lo podés hacer inclusive No, como antes quieras. de buscar para saber, no sé, ay, quiero esperar. quiero Perfecto, tener eso hijo. sí, muchas pacientes me En vienen cambio, a ver. el- No, eso no, eso para cuando estás no. buscando. Claro. Pero muchas pacientes me vienen a ver, como vos decís, para ver cómo está su reserva ovárica. ¿Por qué? Porque saben que hoy no van a buscar un embarazo y quieren ver cómo está su potencial de fertilidad en el tiempo, y le hacemos el estudio de reserva ovárica, que es una ecografía, recuento de folículo y un dosaje de hormona, que podemos también sumar la hormona antimuleriana. Pero si la paciente ya está buscando embarazo, hay que estudiar todos los factores. Cómo está la reserva ovárica, cómo está ovulando, cómo está el útero ecográficamente, y también la permeabilidad de las trompas con la histerosalpingografía. Eso también es un dato importante. Y para la reserva ovárica, si estás tomando pastillas anticonceptivas, ¿no se puede hacer? La hormona antimuleriana es una hormona que se puede dosar en cualquier momento del ciclo, porque no tiene variabilidad con el ciclo y tampoco se modifica con la toma de anticonceptivos. Pero si vos me lo preguntás, en lo personal prefiero que sea basal siempre. Todas las hormonas, FSH, LH, estradiol, prolactina, todas basales, junto a la hormona antimuleriana en forma basal. Pero si al azar viene una paciente y quiere saber su reserva ovárica, se le puede hacer una ecografía tomando anticonceptivos, no hay ningún problema. La ecografía se hace igual. Sí, sí, no hay ningún problema porque yo le hago la ecografía y veo el número de microfolículos aunque esté tomando anticonceptivos. Y se puede pedir también la hormona antimuleriana, porque lo que hace este método es determinar los niveles de esa hormona que circula, que es un pequeño porcentaje de hormona que produce cada uno de los folículos. Con lo cual, tomando o no anticonceptivos, igual esa hormona está circulando en sangre. Lo que no pueden chequear es la ovulación porque No podemos Claro. monitorizar ovulación porque estamos con ciclos anovulatorios por método Claro. anticonceptivo, y tampoco podemos pedirle FSH, el LH y el estradiol porque está tomando una hormona, que son Claro. la estrógena, progesterona, que tienen los métodos anticonceptivos. Sí. Perdón, ¿por qué una paciente que esté tomando, por ejemplo, anticonceptivos orales, que pueden ser anovulatorios, no hace que se prolongue la... Bueno, porque la mujer cuando nace, como yo te expliqué, nacía desde la vida intrauterina con un número determinado de folículos. Esos folículos van sufriendo lo que se llama una atresia o un consumo folicular programado y genético, con lo cual, aunque la paciente esté tomando anticonceptivos, eso no ahorra fertilidad. Los folículos se van a ir reclutando, esos folículos primordiales cada mes, se reclutan intrínsecamente en el ovario, independientemente del ciclo hormonal. Se reclutan, se consumen, esté o no tomando anticonceptivos, igual se usan determinados números de folículos todos los meses, independientemente de lo que son las hormonas. Y después tenemos lo que es la apoptosis o la muerte celular programada. La mujer sabe que llegada a tal edad va a entrar en falla ovárica y va a empezar lo que es el periodo del climaterio, y eso es algo que ya está programado genéticamente, cuando van a empezar a producirse la detención y el agotamiento de esos folículos, independientemente de tome o no tomes pastillas anticonceptivas. Por eso es un mito de que los anticonceptivos ahorran sí, reserva ovárica. No ahorran reserva ovárica. Y no modifica en realidad tomar anticonceptivos la Pregunta. fertilidad, ¿no? A ver, en teoría no hay nada. Y acá dice la ovulación, pero el crecimiento está. Por eso está que a pesar de que tome pastillas anticonceptivos, le haces una ecografía, y cuando le Los haces la folículos ecografía están. los folículos están. ¿Sí? A diferencia de lo que comentaba el doctor con el hombre es diferente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de reproducir, o el ciclo de la espermogénesis, ¿sí? Se reproduce cada 90 días. Entonces un espermograma hoy que puede estar bueno, en 90 días posteriores puede estar malo, o viceversa. Y diferencia de la mujer, como decía el doctor, generalmente lo que nosotros decimos es
cuando están en la semana 20 dentro de la panza de su mamá, ¿sí? La mujer tiene 20 millones de folículos. Nace con 2 millones de folículos y se cree que más o menos llega a la pubertad con 200.000 a 400.000. Y a medida que van pasando los ciclos, lo que les comenté, esa pileta que va bajando, 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 bajando. Pero ahí se mide, en el momento que te hacen el estudio, ¿se mide la calidad también? ¿Vos ya sabés? A ver, el biólogo lo que te dice es si ese ovocito tiene la capacidad de ser criopreservado, si está en un estadio de maduración que se llama M2, que eso le permite que los criopreserven. También se pueden criopreservar algunos inmaduros y que después los podemos madurar in vitro, pero eso es otra cosa. En teoría lo que mira el biólogo es que esté el ovocito y que tenga la calidad para ser criopreservado. Hay que criopreservarlo y después cuando uno decide descongelarlos, hay que inyectarlo cada uno con un espermatozoide y esperar a ver la fertilización, que es otra cosa. Eso tienen diferentes tasas de éxito de acuerdo a la calidad de los ovocitos. Bueno, por supuesto. No es algo así. No es matemático, no es matemático para nada. 100% de garantía. No, nada, para nada. Medicina. A mí vamos a preguntar algo. Ahí en ese momento no se ve el tema de las enfermedades. No, después estudios genéticos, es decir, de los embrioncitos, eso es otro estudio, eso lo hace después de la fertilización, un estudio genético que se puede hacer el embrión sacando celitas y estudiando la configuración genético-génica del embrión se puede hacer, pero eso es otra cosa. Y después también, obviamente, en el momento de la implantación y del embarazo se puede hacer estudios de ADN en sangre de la mamá, se puede sacar la sangre de la mamá y ver la muestra de ADN libre en sangre materna también para ver la configuración, si el bebé tiene algún problema genético. Hay estudios. En pacientes así de 40 años, la reserva ovárica, ¿cuánto es más o menos? El promedio. Depende. O todo es distinto. Más que en reserva ovárica hablamos de estadísticas en tasas de embarazo. O sea, ¿qué probabilidad tiene por edad la paciente de lograr el embarazo? Es decir, a los 30 años tiene una tasa de embarazo, al no tratamiento de reproducción, a los 35 tiene otra, y a los 40 tiene otra, y a los 43 tiene otra, y después no. Esa tasa de embarazo va a ir disminuyendo. Pero a veces nos pasa que tenemos pacientes de 35 años con niveles de reserva ovárica muy disminuidos por ciertas situaciones, como endometriosis o alguna enfermedad, que por ahí las tasas de embarazo van a estar disminuidas por su patología de base. Y por ahí tenemos pacientes de 40 años que hacen una ecografía y tienen una reserva ovárica fantástica, pero eso no habla de la calidad. Por eso la calidad siempre, con las tasas de embarazo, la evaluamos en tasas estadísticas de edad. ¿Otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta.